Muy bien, entonces en la última clase habíamos estado hablando acerca de las operaciones con los límites y hay un teorema que también podríamos colocarlo dentro de estos teoremas de operaciones con límites, que dice lo siguiente, que en realidad tendría que haberlo colocado antes, ¿ya? Tendría que haberlo colocado antes del teorema de operaciones con límites, porque en realidad a la hora de demostrar que el límite del... Déjenme ver si quizás ya lo usé sin decirles. No, cuando demostremos, chicos, que el límite del cociente es el cociente de límites, allí va a ser necesario utilizar este resultado. Así que este resultado, vuelvo a repetir, tendría que haberlo colocado antes, ¿ya? Entonces, teorema. Bueno, ¿qué vamos a estudiar hoy día? Vamos a hablar acerca de este teorema primero, y luego voy a hacer el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿sí? Luego vamos a hablar de sucesiones de Cauchy, ¿ya? Y con eso terminamos sucesiones. Así que hoy día tenemos que terminar sucesiones sí o sí. Bueno, entonces, uy, ¿qué pasó? Teorema. Imagínense que tenemos dos sucesiones, sean x sub n e y sub n, x sub n y y sub n, dos sucesiones de números reales, tales que una de ellas es acotada y la otra tiende a cero. Tales que, imagínense que x sub n es acotada y supongamos que el límite de la segunda, límite de y sub n, sea igual a cero. Una de ellas acotada y la otra tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el límite del producto de x sub n por y sub n va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ya sabemos que todos los límites en sucesiones son límites infinitos. O perdón, son límites al infinito, ¿no? Muy bien, entonces, demostración. A ver, primero, tenemos que la sucesión x sub n es acotada. Hipótesis, x sub n es acotada. Que x sub n sea acotada, ¿qué significa? De acuerdo a la definición, significa entonces que va a existir una constante c positiva, tal que todos los elementos de esta sucesión, todos los x sub n, en valor absoluto son menores o iguales que este número c. Y eso vale para todo número natural n. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, tenemos que el límite de la segunda sucesión de y sub n es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que el límite sea igual a 0 significa entonces que, dado un número de epsilon positivo, entonces siempre somos capaces de encontrar un número natural n sub 0, tal que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces, ¿qué cosa es lo que debe suceder? Debe suceder que y sub n menos 0 tiene que ser menor que epsilon, donde 0 es el límite, ¿cierto? ¿Sí? Solo que y sub n menos 0 menor que epsilon se puede escribir directamente así. Y sub n menor que epsilon. ¿De acuerdo? Listo. Y esto vale para todo n que sea mayor o igual que n sub 0. Entonces, ya que esto de aquí vale para todo n, en particular valdrá también para todo n que sea mayor o igual que n0. ¿De acuerdo? Entonces, para todo n mayor o igual que n sub 0, tenemos lo siguiente. Tenemos que este producto de x sub n por y sub n, como ustedes saben, es el producto del valor absoluto de x sub n por el valor absoluto de y sub n. Solo que el valor absoluto de x sub n es menor o igual que una constante c, y el valor absoluto de y sub n es menor que epsilon. Y como queremos que en realidad salga epsilon, pues a este de aquí yo podría colocarle epsilon sobre c, muere c y queda epsilon. ¿De acuerdo? Así que podemos modificarlo si es que nos preocupa que quede epsilon. Entonces aquí yo podría decir que esta y sub n sea menor que epsilon sobre la constante c. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma, esta segunda sucesión será menor que epsilon sobre la constante c, o sea, epsilon.
¿Qué hemos probado? Hemos probado entonces que existe un n sub 0, hemos probado que dado un épsilon positivo, vamos a leer solamente lo que voy a marcar ahorita de color rojo. Vamos a leer así, dado épsilon mayor que 0, existe un n sub 0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 se cumple que esto es menor que épsilon. Y esa es justamente la definición de sucesión convergente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos probado que el límite de esta sucesión x sub n por y sub n, ¿cuánto sería? Bueno, este valor absoluto se puede escribir como x sub n y sub n menos 0, ¿cierto? Así que el límite sería 0. Y eso era lo que queríamos probar. Listo. Muy bien. Creo que esta es una demostración sencilla, solo para completar lo que nos faltaba. Bueno, y este ejemplo pues permite hacer un montón de ejemplos, ¿no? O permite calcular un montón de límites directamente, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, esta sucesión. Imagínense que tenemos la sucesión x sub n. Vamos a darle otro nombre mejor. Que sea la sucesión a sub n. Por ejemplo, que sea el seno de n sobre la raíz de n, ¿cierto? O podrían tener una sucesión b sub n, igual a coseno de n sobre n al cuadrado, ¿no? O si quieren, aquí ya pueden inventar un montón de cosas, ¿no? Con apariencia de complicada, ¿no? Seno de n a la n sobre raíz de n más n, ¿no? Un montón de cosas ahí. Chicos, todas estas sucesiones tienden a cero. ¿Por qué? Porque cada una de estas sucesiones se puede escribir como el producto de dos sucesiones, una acotada y la otra que tiende a cero. Justamente por eso, y a propósito, estoy usando las funciones seno y coseno, ¿cierto? Que como ustedes saben son funciones acotadas, ¿no? Entonces decimos así. Por ejemplo, esta sucesión a sub n se puede escribir como el producto del seno de n por 1 sobre la raíz de n. ¿De acuerdo? Esta de aquí esta primera es una sucesión acotada, y esta de aquí tiende a cero, ¿de acuerdo? Esta de acá tiende a cero, así que esta de acá tiende a cero. Y lo mismo sucede con cada una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si escriben, por ejemplo, C sub n se puede escribir como el producto del seno de n a la n por 1 sobre la raíz de n más la raíz de n, ¿cierto? Entonces, esta primera sucesión seno es acotada y esta segunda sucesión tiende a cero. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sucesión C sub n tiende a cero. Lo mismo sucede con B sub n. Y así ustedes pueden construir varios ejemplitos. ¿De acuerdo? Entonces, el producto de una sucesión acotada por una que tiende a cero siempre va a tender a cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Repito, este ejemplo tendría que haber estado antes del teorema de las operaciones con los límites. ¿Sí? Bueno, entonces, un ejemplo que vamos a usar varias veces es el que tiene que ver con con la suma de los elementos de una sucesión geométrica. ¿Sí? Entonces vamos a colocar por acá nuestro ejemplo. Entonces vamos a comenzar fijando un número, ¿de acuerdo? Imagínense que tenemos un número A, sea A un número positivo, pero menor que 1. ¿De acuerdo? Y vamos a definir una sucesión. Definimos la sucesión. Definimos la sucesión. Vamos a definir una sucesión x sub n de la siguiente forma. X sub n va a ser igual a 1 más a cuadrado más hasta a la n. ¿Cierto? Entonces, es claro, creo, que se trata de una sucesión creciente. ¿Está bien o no? ¿Por qué? Porque como a es positivo, entonces cada uno de estos números, cada uno de ellos es un número positivo. Positivo, positivo. Si ustedes escriben el a sub n más 1, será lo mismo, solo que hasta a sub n más 1. ¿De acuerdo? Solo que este de aquí, ¿qué cosa es? Este de acá es x sub n. Más, y este de acá es un número positivo.
¿De acuerdo? Quiere decir entonces que x sub n más 1 es igual a eso. Significa que x sub n más 1 es mayor que x sub n, ¿no? Entonces, se trata de una sucesión creciente, ¿ok? Listo. Entonces, lo que queremos nosotros es probar que esta sucesión de los x sub n es una sucesión convergente. Muy bien, entonces para eso me bastaría con que la sucesión sea acotada, ¿cierto? Entonces vamos a probar que esta sucesión es acotada, ¿ya? A ver. Entonces, como a es mayor que 0, entonces la sucesión x sub n de los x sub n es una sucesión creciente. Sí, lo acabo de probar. Es una sucesión creciente. Muy bien. Entonces, probemos que es acotada. Probemos que esta sucesión de los x sub n es también acotada. Y entonces usaremos el teorema que hicimos la clase pasada, que dice que toda sucesión que es monótona, en este caso ya es monótona por ser creciente, toda sucesión que es monótona y acotada es convergente, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces aquí vamos a usar ¿cómo se llama esto? Una fórmula de un cociente notable, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces notemos lo siguiente. Notemos que esta sucesión x sub n, que es igual a 1 más a cuadrado más hasta a a la n, es en realidad el cociente de 1 menos a la n más 1 sobre, ¿cuánto? Sobre 1 menos a. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, como a está entre 0 y 1, ¿ya? Aquí aparece la necesidad de que esté entre 0 y 1, yo necesito que acotar este de aquí, ¿de acuerdo? Porque si a está entre 0 y 1, este denominador 1 menos a es un número positivo, ¿de acuerdo? Además, este denominador ya no depende de n, así que con ese denominador ni me preocupo. Solamente me preocupo con que el numerador sea acotado. Y para que sea acotado, bueno, si a es menor que 1, ustedes saben que multiplican por a cuadrado menor que a, pero a es menor que 1. Multiplican por a cubo menor que a cuadrado menor que a, pero a es menor que 1, y así. Así que todas las potencias de a la n son siempre menores que 1. Si a la n es menor que 1, ¿qué significa? Significa entonces que este número de acá, ¿cómo va a ser? Y otra cosa, como a es positivo, este número esta potencia a la n se encuentra en realidad entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Y entonces al encontrarse entre 0 y 1, ¿esto de aquí qué quiere decir? Quiere decir entonces que este numerador 1 menos a la n más 1 va a ser un número positivo y además va a ser menor que 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a escribir eso. Entonces, este numerador es menor que 1 y además el denominador lo copio igualito porque ya no depende de n, ¿cierto? Muy bien, y esto vale, ¿por qué? Porque a está entre 0 y 1. ¿Sí? La justificación es esta de aquí. Muy bien, entonces, listo. ¿Qué quiere decir? Este de acá es un número fijo porque a es un número que hemos fijado desde el inicio, ¿de acuerdo? A está fijo aquí arriba. ¿Qué significa? Significa entonces que la sucesión x sub n es una sucesión acotada, ¿no? Entonces, x sub n es acotada. Listo. Perdón. Entonces, como ya era creciente y ahora es acotada, luego, esta sucesión x sub n es convergente. La sucesión converge. Muy bien. Entonces ahora podríamos inclusive averiguar hacia dónde converge. ¿Sí? Entonces vamos a ver a dónde converge esta sucesión. Muy bien. Veamos entonces cuál es su límite. Entonces notemos que cuando hacemos esta diferencia, la diferencia entre x sub n y este numerito de aquí, 1 sobre 1 menos a, esto de acá, ¿cómo se puede escribir? Esto de acá se puede escribir así.
Recuerden que este x sub n se ha escrito así, ¿de acuerdo? Se ha escrito como 1 menos a la n más 1 sobre 1 menos a, menos el otro término que es 1 menos a, ¿cierto? Entonces, haciendo la diferencia, vamos a cancelar este 1 y nos va a quedar solamente a la n, me va a quedar menos a la n más 1 sobre 1 menos a. Pero a es un número positivo, entonces, tomándole el valor absoluto que tenemos aquí, esto de acá en realidad se puede escribir como a la n más 1 sobre 1 menos a, y este denominador también es positivo, por eso es que ya no es necesario estar escribiendo eso dentro de un valor absoluto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a es menor que 1, ¿cierto? Entonces, como a es menor que 1 y positivo, nosotros sabemos que este término de aquí tiende a 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como a es menor que 1, entonces a la n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces quiere decir que ese segundo miembro tiende a 0. Entonces, si este de aquí tiende para 0, entonces este de aquí tiende para 0, ¿de acuerdo? Y si este tiende para 0, significa que la sucesión x sub n tiende a 1 menos a. Muy bien. Entonces, luego tendríamos lo siguiente. A ver, voy a volver a escribir los extremos nada más, ¿ya? Tendríamos esto. Tendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de x sub n menos 1 sobre 1 menos a sería igual al límite cuando n tiende a infinito del segundo miembro o el último miembro, que es a la n más 1 sobre 1 menos a. Y este límite vale 0, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere decir? Hemos probado entonces que el límite de la sucesión x sub n es igual a 1 sobre 1 menos a, ¿cierto? Y esto de acá significa que el límite cuando n tiende a infinito de, acuérdense qué cosa era x sub n está definido aquí arriba, así que el límite cuando n tiende a infinito de esta suma 1 más a cuadrado más a la n es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 sobre 1 menos a. Listo, y eso era lo que queríamos probar. Muy bien, entonces este ejemplo lo vamos a usar varias veces más adelante, ¿ya? Para probar convergencias sobre todo. Listo, entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Ya está. Entonces, este es un ejemplo que lo vamos a volver del que vamos a volver a hablar en la siguiente clase cuando hablemos de series de números reales. Porque ustedes conocen desde matemática básica que esta notación, desde k igual a 1 hasta n de los de los a a la n, no, de los a la k, ¿qué cosa es? Es a su 1 más, voy a colocar de k igual 0, para que sea igualita a la sucesión anterior, porque la anterior comenzaba en 1, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, esto de acá vendría a ser justamente lo que hemos escrito en la página anterior, 1 más a cuadrado más hasta a la n, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros tomamos el límite, esto de acá lo habíamos bautizado con el nombre de x sub n. Cuando nosotros tomamos el límite, esto de acá en realidad sería el límite de esta sumatoria, ¿de acuerdo? Solo que las sumatorias están definidas matemáticamente para una cantidad finita de términos, ¿cierto? Porque la adición es una operación binaria, así que la adición se define para dos términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de suma, la suma es el resultado de hacer la operación de adición entre dos números, en este caso entre dos números reales. Luego a esos dos números podemos sumarle uno más, tendríamos la suma de 3. Le sumamos uno más, la suma de 4. Y así, pero siempre es una cantidad finita. Así que
cuando nosotros tomamos el límite, esto de acá se denota, esto es una notación, ¿de acuerdo? Se denota de esta forma, de k igual 0 a infinito, de los a a la k. Solo que esto es una notación, porque no existe en realidad una suma de infinitos términos. Entonces, a esta expresión de aquí, o a un objeto matemático como este, se le denomina serie, ¿de acuerdo? Y entonces, como este número a es menor que 1, nosotros sabemos que esto de aquí es igual a esto y esto de acá es finito, ¿cierto? Por eso esta serie de acá se llama serie convergente, ¿de acuerdo? Pero es solamente un nombre, ¿de acuerdo? Muy bien, así que vamos a volver a hablar acerca de las series convergentes, series geométricas convergentes, en la siguiente clase. Muy bien, a ver, ¿qué más? A ver, por aquí había anotado algo que les iba a comentar sobre este ejemplo, donde lo anoté. Ya. Chicos, parece que estoy haciendo hoy día todo desordenado. Lo que sucede es que aquí, en este ejemplo, ya he utilizado el hecho de que si A es menor que 1, entonces A a la N tiende a 0. No recuerdo si ya probamos eso. No, la verdad que no me acuerdo. Ya, en todo caso queda como ejercicio, ¿ya? O en todo caso ese tendría que haber sido mi primer ejemplo, ¿no? Lo bueno es que aquí se le puede cambiar de orden a todo. A ver, ese que es el primer ejemplo, ese debió ser el primer ejemplo. ¿Alguien se acuerda si ya hice este ejemplo? ¿Nadie? Imagínense que tengo un número real. Un número real, voy a seguir usando el mismo nombre, ¿eh? Un número real A. Si A es un número real que además es menor que 1, ¿sí? Vamos a hacerlo más general. Con valor absoluto de A menor que 1, observen que en este ejemplo yo he pedido que A esté entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Ahora voy a pedir que A en valor absoluto sea menor que 1. ¿Sí? Así que aquí estamos considerando más valores de A inclusive. Y consideremos, a ver chicos, un ratito, no estoy viendo el chat, no sé si alguien ha dicho algo. Nadie, ¿no? Ya. Bueno, entonces ya, decía que iba a tomar un número real A con A menor que 1 en valor absoluto, ¿cierto? Entonces, A menor que 1. Si ha de tener, definimos, entonces para ese valor de A, definimos la sucesión, vamos a llamarla X sub n. X sub n igual a la n. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el límite de esta sucesión, el límite de X sub n, es igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando n va para infinito. Listo. Ya, ese era el ejemplo que iba a hacer. Ya, eso ya lo prueban ustedes, creo, chicos. ¿Eh? A ver, les voy a dar una. Creo que en el libro hay una prueba de esto. ¿Ya? Pues yo voy a colocar por aquí una prueba diferente, que la vamos a hacer con la desigualdad de Bernoulli. ¿Se acuerdan que creo que no lo habíamos probado, creo que había quedado como ejercicio, la desigualdad de Bernoulli? A ver. Ya, ¿qué decía la desigualdad de Bernoulli? Decía que si teníamos un número real x mayor o igual que x mayor o igual que menos 1 y n un número natural, entonces, a ver, ¿dónde está la desigualdad de Bernoulli? Por acá la tengo anotada. Ya, dice que 1 más x a la n es mayor o igual que 1 más nx. ¿Cierto? Vale eso. Muy bien. Entonces voy a aprovechar esta desigualdad para demostrar que este límite es igual a 0.
Muy bien. Entonces, en efecto. Muy bien. Entonces vamos a darle un nombre a este número. Vamos a decir sea, imagínense que vamos a llamar R al valor absoluto de A. ¿De acuerdo? Entonces, ese número R es menor que 1 y sea B mayor que 0, un número real, un número tal que cumple esta condición, tal que este número R sea igual a 1 sobre 1 más B. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar la desigualdad de Bernoulli. Entonces tendríamos lo siguiente. Nosotros queremos probar que el límite de esta sucesión x sub n es igual a 0. Entonces, por eso es que vamos a estimar esta diferencia, x sub n menos 0, que obviamente es x sub n. Y esta x sub n, por la definición que teníamos de x sub n, es a la n. ¿De acuerdo? ¿Cierto? O sea, si quieren, también se puede escribir así, como a la n. ¿Sí? Muy bien. Solo que este a la n vendría a ser r a la n. ¿De acuerdo? R a la n. Y r a la n, ¿qué sería? R a la n vendría a ser esto de aquí elevado a la n. Así que se puede escribir como 1 sobre 1 más b elevado a la n. ¿Cierto? Entonces, vamos a aplicando la desigualdad de Bernoulli a este número, ¿no? Tendríamos lo siguiente, vamos a aplicar la desigualdad de Bernoulli a este, porque tiene esta forma. Tendríamos que 1 más b a la n, ese número b cumple esta condición de ser mayor o igual que menos 1, b es mayor que 0. Entonces, esto de acá sería mayor o igual que 1 más nb. ¿Cierto? Entonces, aplicando la desigualdad de Bernoulli, tendríamos lo siguiente. ¿Por qué borré eso? 1 más b a la n mayor o igual que 1 más nb. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que nuestra sucesión x sub n, que es esta de acá, la estoy copiando así, hasta el momento era igual a 1 sobre 1 más b elevado a la n, ¿cierto? Estoy copiando el primer y último término de la expresión anterior. Y esto de aquí, si nosotros invertimos, sería menor o igual que 1 sobre 1 más nb. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Pero, ustedes saben que el conjunto de los números naturales no es un conjunto acotado, ¿no? Y entonces nosotros podríamos hacer que este número 1 más nb sea mayor o igual que n, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces alguien podría no estar de acuerdo con eso, porque en realidad no sabemos cómo es b, ¿de acuerdo? No se sabe cómo es b. Y podría ser que este b sea muy pequeño, ¿de acuerdo? Imagínense que este b sea 1 sobre 1.000.000, listo, es un número pequeñito. Entonces, si aquí yo coloco, no sé, pues n igual a 20, alguien podría decirme, cuando yo reemplazo 1 más 20 por b, que es 1 sobre 1.000.000, ¿no? Tendría que este número no llega a ser ni 2, ¿ya? Entonces yo no puedo decir que sea mayor o igual que n, que va a ser 20. Es cierto. Para n igual a 20 no funciona y para d igual a 1 sobre 1.000.000 no funciona. Pero ustedes fijan este número b, ¿no? Que lo hemos fijado arriba, este b está fijo.
Ese número puede ser el más pequeño que a ustedes se les ocurra. Pero este número n no debería preocuparnos porque lo que nosotros vamos a hacer es tomarle límite. Así que lo que vamos a hacer es que ese n tienda para infinito. Entonces, por más pequeño que sea este número, siempre va a existir un número natural n, ¿de acuerdo? De tal forma que esto de aquí va a ser más grande que esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La propiedad arquimediana decía que si yo tengo un número c que sea positivo, entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Siempre va a existir un número n natural tal que n sea mayor que c, ¿de acuerdo? Para cualquier número n positivo. Entonces, lo que podemos hacer aquí es considerar este número, miren, el número n-1 sobre d, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un número positivo. Entonces, para este número positivo, no, este no es. Yo voy a tomar este de aquí, ¿no? Este... A ver, ¿cómo garantizo eso? Bueno, acá tendríamos esto, ¿no? N... Yo necesito garantizar que este sea mayor o igual que n. ¿Para qué? O sea, porque no sé si se dan cuenta por qué estoy queriendo hacer esto. Porque si yo garantizo eso, este numerito de aquí, este número de acá va a ser menor que 1 sobre n, ¿no? Lo que nosotros queremos es hacer que esto tienda para 0. Entonces, si yo logro eso, este de aquí tendería para 0. Y entonces, este de acá tendería para 0, ¿cierto? Entonces, este todavía no está, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que para n, a ver, tendríamos esto. Y para n suficientemente grande, para n suficientemente grande, tendríamos que este de acá sería menor que 1 sobre n, ¿no? Entonces, haciendo n tender para infinito, obtenemos que x sub n tiende para 0, ¿cierto? Listo. Ya. Muy bien. El A que estamos considerando aquí puede ser inclusive negativo, ¿no? Es como que tengo una sucesión, si A vale un medio, por ejemplo, ¿no? Un medio a la n también tiene para 0. Ahora, otra forma de probar, creo que en el libro está hecho de esta otra forma. Si ustedes tienen, por ejemplo, A a la n, ¿ya? Entonces, así. Si ustedes, por ejemplo, tienen, ¿qué dice la definición? La definición dice que el límite de una solución x, a ver, mejor acá. Dice que el límite de una solución x sub n es igual a sí, solamente sí, para todo epsilon positivo. Existe un n sub 0 natural, tal que vale esto. X sub n menos a menor que epsilon para todo n que sea mayor o igual que n0. Muy bien. Entonces, ahora vamos a escribir esta misma definición, pero con x sub n igual a, ¿dónde está? X sub n igual a la n, ¿sí? La solución que teníamos en el ejemplo anterior. Muy bien. Si hacemos eso, lo que tendríamos es esto, ¿no? Y otra cosa. Voy a escribir en lugar de x, aquí le voy a colocar x minúscula, ¿ya? Para no confundir con la constante a del ejemplo. Si ustedes escriben en lugar de x sub n, escriben a la n, y en lugar de este x escribimos 0, entonces diríamos así, que el límite de a la n es igual a 0, sí, solamente sí, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un número natural n sub 0, tal que reemplazamos aquí. Entonces sería a la n, tiene que ser menor que epsilon. Sí, porque sería a la n menos 0, ¿no? O sea, esto. Y eso menor que epsilon.
Muy bien. Entonces, esto es lo que quiero probar. Quiero probar que vale esto a partir de un cierto n sub 0. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pensar aquí en un borrador, porque a veces uno cuando lee en los libros algún ejemplo de la demostración acerca de la convergencia de una sucesión, uno ve que mágicamente aparece el número n sub 0, ¿no? Y el libro dice, basta tomar n sub 0 igual, y ahí aparece una cosa medio extraña que a uno nunca le dicen de dónde sale, ¿no? Pero, en realidad, sale de acá. Voy a ver un ratito. Ya, sale de aquí. Entonces vamos a hacer en borrador, ya, esto de acá es borrador, esto es lo que no se escribe. Vamos a hacer en borrador esta desigualdad, ¿ya? Esto todavía no lo puedo usar en realidad, por eso que no lo puedo escribir aquí en limpio. No lo puedo usar porque eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces digo, bueno, si a la n es menor que epsilon, entonces voy a hallar este n, ¿sí? Entonces voy a tomarle el logaritmo a cada lado, logaritmo de a a la n menor que el logaritmo de epsilon, ¿cierto? Y entonces, esto de acá sería n el logaritmo natural de a menor que epsilon, menor que el logaritmo de epsilon, ¿cierto? Y entonces, pero ya aquí hay un problema, porque este logaritmo, ¿cómo es? ¿Mm? ¿Cómo es ese logaritmo? Lo que sucede es que ese número a, por hipótesis, ¿dónde está? A es menor que 1, ¿cierto? Y como a es menor que 1, ustedes recordarán, chicos, que la función logarítmica es así, ¿no? Más o menos, ¿no? Donde este de aquí es menor que 1. ¿Qué significa? Significa que para todos los valores de x que se encuentren aquí, entre 0 y 1, todos estos x tienen logaritmo negativo. Así que este de aquí es un número negativo. ¿Cierto? ¿Sí? Listo. Y este de aquí, este epsilon, alguien podría decirme así, pero ese epsilon podría ser mayor que 1. Sí, podría ser. Pero voy a tomar aquí un epsilon pequeño, ¿de acuerdo? Entonces lo que tendríamos es esto. Como este de aquí es, como este de acá es negativo, cuando ustedes dividen, tienen n mayor que, cambia la desigualdad, ¿cierto? Logaritmo natural de epsilon sobre logaritmo natural del valor absoluto de a, ¿cierto? Entonces, para los n que sean mayores que este número, vale esto de aquí arriba, ¿cierto? Entonces, por eso que ustedes pueden escribir, luego aquí ya escriben su teorema, ¿no? O su demostración, ¿no? Basta tomar n sub 0, n sub 0 igual a este numerito de aquí. Logaritmo natural de epsilon sobre logaritmo natural de a, ¿cierto? Y alguien podría decir, sí, pero podría ser que este número sea negativo. Bueno, si este número es negativo, no hay ningún problema, porque si este, es como que, imagínense que todo esto de acá me dio menos 3, y yo sé que para n mayor que menos 3 vale esta desigualdad, listo, entonces coloco n sub 0 igual a 1 y está resuelto mi problema, ¿cierto? Ya, así que eso en realidad no me preocupa. Y entonces tomo n sub 0 igual a esto, y entonces para todo n que sea mayor o igual que n sub 0, se tendría esto de aquí. Y ahí lo que tendrían que hacer es leer o hacer la demostración al revés, de acá abajo hacia arriba. Claro, aquí hay un detalle que alguien podría decir, sí, profe, pero el n sub 0 tiene que ser un número natural y este de acá no necesariamente es un número natural. Bueno, no hay problema. Entonces lo que hacen es tomarle el mayor entero y le suman 1 por si acaso. Y ya está. Este ya es un número natural. Y entonces, para todo n mayor o igual que n sub 0, vale esto, y esto significaría que el límite de a a la n es igual a 0. El límite de a a la n es igual a 0. Y eso es lo que se quería probar. ¿Sí? Esa sería otra manera de probar. Muy bien. Entonces, ya. Otro ejemplo que estoy haciendo algunos ejemplos que están en el libro chico y también y otro, voy a hacer ahora otro que está en el libro grande. ¿Ya? A ver, un ratito, por acá lo tenía anotado. Bueno, entonces ya sabemos que, ya, a ver, siguiente ejemplo. Ahora vamos a considerar aquí un par de sucesiones. Consideremos
las sucesiones. Listo. Estas sucesiones. Imagínense que tenemos la sucesión a sub n, que sea la sucesión 1 más 1 sobre factorial de 1 más 1 sobre factorial de 2 más, y así sucesivamente hasta 1 sobre factorial de n. ¿De acuerdo? Y la sucesión b sub n igual a 1 más 1 sobre n elevado a la n. Ajá, listo. Vamos a considerar ese par de sucesiones. Entonces, todos estos denominadores son menores que 1, ¿cierto? Perdón, mayores que 1. O mayores o iguales que 1. Entonces, cuando invertimos, todos son menores que 1. Ya. Ya, pero eso no me conviene. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acotar de otra manera. A ver, notemos que esta sucesión a su n se puede acotar así. A su n, voy a escribirla, ¿eh? 1 más 1 sobre factorial de 1, más 1 sobre factorial de 2, más 1 sobre factorial de 3, más 1 sobre factorial de n. Ese primer y segundo elemento son ambos iguales a 1. Listo, con eso no me preocupo. A ver, pero a partir del segundo, perdón, a partir del tercer elemento, o sea, a partir del factorial de 2 a la derecha, todos los denominadores son mayores que 2. ¿De acuerdo? Mayores o iguales que 2. ¿Sí? Y como son mayores o iguales que 2, ¿qué significa? Significa que cuando invertimos, cada uno de ellos va a ser menor que un medio. ¿Cierto? Entonces, este de aquí va a ser menor que un... Bueno, este de acá va a ser igual a un medio. Este de aquí va a ser menor que un medio. Todos, ¿no? Y el último también va a ser menor que un medio. ¿Cierto? ¿Sí? Listo. Muy bien. Más aún, a ver, vamos a, en realidad lo que estoy queriendo es acotar. Con ese un medio no me sirve. Esto de acá es 1 sobre 2 por 3. ¿De acuerdo? Este de acá es mayor que 2, así que este de acá sería menor que 1 sobre 2 al cuadrado. A ver, el siguiente, 1 sobre factorial de 4. 1 sobre factorial de 4 sería 1 sobre 2 por 3 por 4. Este de acá y este de acá son mayores que 2. Así que esto de acá sería menor que un medio por 2 por 2. O sea, 1 sobre 2 al cubo. ¿De acuerdo? Y así podemos acotar todos los términos. Entonces, lo que estoy queriendo hacer es notar que esto de aquí en realidad va a ser menor que... A ver, con estos dos de aquí no hay ningún problema. Esto de aquí va a ser, lo voy a escribir todavía como 1 más 1, más, y a partir del siguiente yo tendría un medio, este de aquí, 1 sobre factorial de 3 sería menor que 1 sobre 2 al cuadrado, luego sería 1 sobre 2 al cubo, y hasta el último, que es 1 sobre factorial de n, que sería menor que 1 sobre 2 a la n, ¿cierto? 2 a la n menos 1 en realidad, ¿cierto? 2 a la n menos 1. Listo. Muy bien. Entonces, da la casualidad que estos últimos términos, todos los que son potencias de un medio, estos últimos términos, son en realidad los elementos de esta sucesión, de la sucesión x sub n, igual la que escribimos hace un rato, 1 más a al cuadrado, más hasta a la n. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y esta sucesión tiende a dónde? Esta sucesión tendía, esto es cuando a es menor que 1, ¿se acuerdan? Y en este caso, a sería un medio. Y esa sucesión tiende a 1 sobre 1 menos a. ¿Cierto? Listo. Entonces, pero yo necesito que comience en 1, así que en realidad la sucesión la voy a tomar desde aquí. ¿Cierto? Listo. Entonces, como esto tiende a 1 sobre 1 menos a, pues esta de acá tenderá a ¿dónde? A 1 sobre 1 menos a, que es un medio, y esto de aquí sale 2. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que esta sucesión a su n estará acotada por 1 más 2, así que estará acotada superiormente por 3.
Chicos, ¿están acompañando los cálculos o estoy hablando solo? Si no se entiende, me avisan, ¿eh? Pero estos son cálculos más o menos sencillos. Bueno, entonces, esto de acá, todo esto de acá, a partir del uno hacia la derecha, es, ¿cómo va a ser? Esto de acá es menor que 2. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, la sucesión a su n es menor que 3. Pero además a su n es positiva, ¿cierto? Entonces quiere decir que a su n es una sucesión acotada. Y además creo que es claro, creo que lo voy a escribir aquí, notemos que a su n es una sucesión creciente. ¿Se dan cuenta, no? Porque es la suma de números positivos, ¿no? Cuando yo coloque el siguiente elemento, el a sub n más 1, será exactamente esto de aquí más un número positivo más, que es 1 sobre el factorial de n más 1. Por eso que es creciente, ¿cierto? Entonces, se trata de una sucesión que es monótona y acabamos de probar que es acotada. Entonces, a sub n es monótona y acotada. Muy bien. Listo, entonces esta sucesión es convergente, ¿no? Luego, a sub n es convergente. Muy bien. En relación a la otra sucesión, en relación a b sub n, en relación a la sucesión b sub n, tenemos lo siguiente. A ver, esta sucesión b sub n es 1 más 1 sobre n a la n. Así que esto de aquí se puede escribir por la fórmula del binomio de Newton, se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? 1 más exponente n, de ahí viene el producto del primero que es 1, por el segundo que sería 1 sobre n, más, luego viene n por n menos 1, por sobre factorial de 2, por el primero elevado al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que sería 1, no, sí, por el segundo, que sería 1 sobre n al cuadrado, ¿cierto? Listo. Más el siguiente, vamos a escribir unos tres términos para darnos cuenta del comportamiento de esto. N por n menos 1 por n menos 2 sobre, a ver dónde hay una regla. ¿Sobre cuánto? Todo esto de aquí, sobre el factorial de 3, ¿de acuerdo? ¿Por cuánto? Por 1 sobre n al cubo. Y así, ¿de acuerdo? Así podríamos seguir con todos los términos. Hasta el último. Y el último término, ¿cómo sería? El último término sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así hasta llegar a por 2, por 1, ¿de acuerdo? Sobre el factorial de n. Este es el término, ¿cuántos elementos tiene el binomio de Newton? Si la potencia es n, pues tiene n más 1 elementos. Así que este de aquí es el n más un ésimo término, ¿de acuerdo? Y esto de acá sobre el factorial de n por 1 sobre n a la n. Y listo. Entonces ahora vamos a acotar esto. Esto de aquí se puede escribir así. Se puede escribir como 1 más, este de acá es 1, ¿cierto? Así que sería 1 más 1 más, este primer término lo voy a escribir así. Este término de acá lo voy a escribir así. Sería 1 sobre el factorial de 2 por, bueno, aquí voy a cancelar una n arriba con una n de abajo. Entonces me quedaría n menos 1 sobre n, que en realidad es 1 menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Más, el siguiente término es 1 sobre el factorial de 3, y aquí siempre cancelo una n, acá quedaría cuadrado, y una n de aquí la coloco sobre esta, y otra n de acá la coloco sobre este de aquí. Y entonces me quedaría n menos 1 sobre n, que es 1 menos 1 sobre n, por n menos 2 sobre n, que es 1 menos 2 sobre n.
Y así, hacemos exactamente lo mismo con todos los términos, ¿sí? Hasta el último. Muy bien. Y el último término, ¿cómo quedaría? El último término sería más 1 sobre factorial de n. Y lo mismo, ¿no? Entonces descomponemos todos los términos. Acá me va a quedar 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n por, y ahí van a quedar todos los términos hasta el último que sería 1 menos n menos 1 sobre n. Ahí está. ¿Cierto? Bueno, ¿qué cosa notamos? Notamos que cada uno de estos paréntesis que han salido aquí, cada uno es este de acá, por ejemplo, este, todos los paréntesis, todos son números que son menores que 1. Todos son menores que 1. ¿Cierto? Y entonces, tenemos lo siguiente, que b sub n va a ser igual a, o bueno, ya menor que, acá tengo 1 más 1 sería 2, ¿cierto? No me conviene eso. Voy a escribir nada más, voy a dejarlo igual, 1 más, ese segundo 1 lo podría escribir como 1 sobre factorial de 1, es lo mismo, más este primero sería 1 sobre factorial de 2 por 1, más 1 sobre factorial de 3, más, y así hasta el último que es 1 sobre factorial de n. Y da la casualidad que esta sucesión que ha aparecido aquí es justamente la sucesión a su n, ¿cierto? Así que esta de aquí es a su n. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que b sub n es menor que a sub n. Pero a sub n era acotada, ¿no? A sub n es menor que 3. Entonces significa que b sub n también es acotada, ¿cierto? B sub n es acotada. Faltaría probar que b sub n es creciente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, b sub n es acotada. Chicos, pueden probar ustedes que es creciente, lo pueden hacer por inducción. Entonces se puede probar, y esto queda como ejercicio, se puede probar además que la sucesión b sub n es una sucesión creciente. Entonces, como ya era acotada, b sub n también será convergente, ¿no? Luego, b sub n es una sucesión convergente. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos en la diapositiva anterior que a sub n es convergente, ¿sí? Y acabamos de probar, suponiendo que esto de aquí es cierto, que b sub n también es convergente. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle un nombre a sus límites. ¿Ya? Entonces, denotemos. Como cada una es convergente, cada una va a tener límite. Al límite de a sub n vamos a llamarlo a, y al límite de b sub n vamos a llamarlo b. Acabamos de probar que b sub n es menor que a sub n, ¿cierto? B sub n menor que a sub n. Entonces, como b sub n es menor que a sub n, y esto lo hemos probado para todo n natural, ¿ya? No lo escribí, pero debería escribirlo. Esto vale para todo n natural. Entonces, por la conservación del signo, entonces, por uno de los, ¿se acuerdan que probamos varios teoremas y corolarios acerca de la conservación del signo? Entonces, por un resultado, no sé cuál era, pero por un resultado de conservación del signo, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que, a ver, ¿qué tendríamos? Como b sub n es menor que a sub n, yo puedo aplicar límite a cada lado y el signo se va a conservar. Entonces, ¿qué significa? Significa que b tendría que ser menor o igual que a. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a
lo que queremos probar es que en realidad estos dos límites son iguales, que estas dos sucesiones convergen al mismo número real, ¿cierto? Y entonces significa que me faltaría probar que B es mayor o igual que A. Así que vamos a establecer alguna relación entre los términos de B sub n y los términos de A sub n. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces fijemos fijemos un número natural, por ejemplo, M, un número M natural. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo un número natural N que sea mayor que M, tendríamos lo siguiente. Si N es para cada N que sea mayor que M, valdría lo siguiente. A ver, tenemos que la sucesión B sub N, ¿qué cosa es? Por acá lo hemos a ver, ¿dónde está? B sub N. A ver. Necesitamos establecer una desigualdad que sea contraria a esta. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, no, creo que esta no es. Tengo que mirar esta de acá. Esta es la forma como está escrita B sub n, ¿cierto? B sub n. Solo que ahora estoy tomando, por si acaso, n mayor que... Estoy fijando m está fijo, y estoy tomando un número n que sea mayor que m, ¿de acuerdo? Si n es mayor que m... Ya, a ver, creo que necesito reescribir. Miren. Ya. Bueno, esto de acá es una igualdad de B sub n, ¿cierto? Así que voy a escribir B sub n así. Esta de acá es B sub n. ¿De acuerdo? Voy a escribir eso nuevamente. Entonces, B sub n es igual a 1 más 1 más 1 sobre factorial de 2 por 1 menos 1 sobre n por, no, más 1 sobre el factorial de 3 por 1 menos 1 sobre n por 1 menos 2 sobre n más, y así podríamos continuar. Hasta el último, que es 1 sobre factorial de n por 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, hasta el último, que era 1 menos n menos 1 sobre n. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, como este n es mayor que m, entonces, ¿qué cosa vale? Si n es mayor que m, este número, a ver, ya, ok. Entonces, por aquí, a ver, miren, este de acá es el término, el segundo término. Este de acá es el tercero. Este de acá es voy a llamarlo, imagínense que es el enésimo, ¿ya? Estoy contando a partir de aquí, ¿ya? Entonces, como n es más grande que m, por aquí estará el mésimo, ¿de acuerdo? Y como todos estos números que están acá, todos estos números son positivos, ¿qué significa? Significa que toda esta suma de aquí, va a ser mayor que la suma hasta el mésimo término. No sé si eso está claro o no. ¿Sí? Todos los términos de esta suma, todos son positivos. Todos los sumandos son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, como n es más grande que m, el término mésimo estará por acá. Así que toda esta suma que hemos escrito es mayor que 1
más 1 más 1 sobre factorial de 2, 1 menos 1 sobre n, más 1 sobre factorial de 3, 1 menos 1 sobre n, 1 menos 2 sobre n, hasta el mésimo término. Así que en lugar de ir hasta el enésimo, voy a ir hasta el mésimo. Así que será así, 1 menos 1 sobre factorial de m por hasta 1 menos m menos 1 sobre m. Chicos, ¿todo bien o no? ¿Hasta ahí? Muy bien. Perdón, acá es 1 menos 1. Acá está mal, ¿no? Acá es este numerito n, es el de la definición, ¿no? Aquí está. Tendría que ser N. ¿No? 1 sobre n a la n, ¿no? Ya. Entonces aquí es 1. A ver. Creo que me estoy confundiendo. Está bien, ¿no? Ah, ok. Aquí es n, ¿no? Y acá es n. Claro, el que va variando es el... correcto. El que va variando es el numerador, ¿no? Cierto. Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué más? Ya. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tenemos? Tenemos aquí que cada uno de estos números, ¿cómo acotamos estos de aquí? A ver. Ya. Entonces voy a tomar, ya. Observen que aquí, en toda esta expresión que aparece aquí, estos términos, perdón, estos términos 1 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, 1 sobre n, m a la menos 1, todos esos tienden a 0 cuando n va para infinito. ¿Cierto? Así que cuando n va para infinito, todos estos paréntesis, digamos, todos los paréntesis tienden a 1. ¿Cierto? Entonces lo que voy a hacer es tomar el límite cuando n va para infinito. Entonces, haciendo que n tiende a infinito, tendríamos lo siguiente. En el primer miembro tendríamos el límite de b sub n. Límite de b sub n. Pero es el límite de b. ¿De acuerdo? Ustedes saben que si la desigualdad es estricta, cuando aplicamos límites, y acá dice mayor, tenemos que escribir mayor o igual. Sería mayor o igual que el límite de cada término, de cada uno de estos términos. Y entonces lo que nos quedaría sería 1 más 1 más, cada paréntesis tiende a 1, ¿cierto? Así que acá sería factorial, 1 sobre factorial de 2, 1 sobre factorial de 3, y así, hasta el último que es 1 sobre factorial de m. 1 sobre factorial de m. Y esto de acá es justamente la sucesión, es el término mésimo de la sucesión a sub n, ¿cierto? Listo. Entonces, es decir, tenemos esto, que b es mayor o igual que a sub m. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces, lo que hemos probado de esta forma es que la sucesión a sub m es acotada superiormente por b. Es decir, mejor vamos a escribirlo, ¿eh? Es decir, esta sucesión a sub n es acotada, porque acuérdense que este número m, nosotros lo habíamos fijado al inicio, acá, un número m cualquiera. Así que ese m podría ser cualquier número natural, y para cualquier m natural hemos probado esto. Así que a sub m es acotada superiormente por b. Y eso ya debería ser suficiente, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros hemos probado, cuando probamos que toda sucesión monótona y acotada es convergente, creo inclusive que probamos el caso en el que habíamos supuesto que la sucesión era creciente. Chicos, si yo tengo una sucesión creciente y acotada, esa sucesión es convergente. ¿Y a dónde converge? ¿A dónde converge? ¿Se acuerdan a dónde converge o no? Claro, eso no es parte del teorema, pero se ve en la demostración, ¿no? Esa sucesión converge a su supremo, ¿cierto? Igual, si la sucesión fuese decreciente y acotada, esa sucesión converge a su ínfimo.
Bueno, entonces hemos probado que A sub n es acotada superiormente por B. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tomar otro límite, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer que m tiende a infinito. Si hacemos que m tiende a infinito, tendríamos que b sería mayor o igual que, por la conservación del signo nuevamente, o sea, estoy tomando límite a ambos lados, solo que el primer miembro es una constante. Así que sería b mayor o igual que el límite de a sub m cuando m va para infinito. Pero este límite es a. Entonces, hemos probado que b es mayor o igual que a. Entonces ya habíamos probado que b es menor o igual que a, ahora hemos probado que b es mayor o igual que a, luego a es igual a b. ¿Cierto? Listo. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Ya? Resumiendo todo lo que hemos hecho. Por lo tanto, hemos probado que el límite de la sucesión, primero era la sucesión a sub n. ¿Cómo era la sucesión a sub n? El límite de a sub n se llamaba a, y el límite de a sub n era 1 más 1 sobre factorial de 1, más 1 sobre factorial de 2, más hasta 1 sobre factorial de n, es igual al límite de la sucesión b sub n, que era 1 más 1 sobre n a la n. Y esto de acá se llama b. ¿De acuerdo? Estos límites son iguales, cuando n va para infinito. ¿Cierto? Pero también habíamos probado que que estas sucesiones eran menores que 3. Son positivas y menores que 3. ¿De acuerdo? Y además son mayores que 2, porque acá nada más ya estoy viendo que hay un 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, tienen el mismo límite. Este límite se acostumbra a denotar, se denota por E. ¿De acuerdo? Listo. Y en realidad es igual, ¿a cuánto? Por acá tengo mi calculadora. ¿Dónde está? Y ese número E, ¿cuánto vale? Vale 2.7. 1, 8, 2, 8. Y ahí. Más términos. Muy bien, entonces tenemos ahí un ejemplo de una sucesión. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo se obtiene este valor? ¿O se han preguntado por qué pi es 3,14? Creo que es 1, 5. Porque, bueno, al menos con este cálculo que hemos hecho, no sale esto, ¿no? Con el cálculo que hemos hecho, lo mejor a lo que llegamos es que 2 es menor que ese límite, A o B, que es lo mismo, y entre 3, ¿cierto? Si quieren, podrían sumar unos términos más, por ejemplo, aquí, miren, hasta aquí nomás ya tengo 2.5, así que tengo una mejor acotación, 2.5. Si quieren, suman uno más, y por ahí tendrán 2.6 quizás, ¿no? No lo sé. ¿Cierto? Pero, ¿cómo es que se llega exactamente a ese valor de aquí? ¿No? ¿Será que alguien despertó un día y dijo, bueno, voy a decir que ese a esto y todo el mundo me va a creer? ¿Cómo creen de dónde creen que salió eso? ¿Mm? La mía pregunta para el número pi. Chicos, ahí les dejo tarea para el fin de semana. A ver si alguien me cuenta la siguiente clase. Muy bien. Estos números pi y e son los números trascendentes más conocidos, digamos, ¿no? No sé si ustedes han resuelto ese problema que está en la primera parte del libro, en el que se divide el conjunto de los números. Nosotros sabemos que hay una división de los números reales en racionales e irracionales, ¿no? Listo. Sabemos que este conjunto de aquí, de los irracionales, es más grande, digamos, ¿no? Los dos son conjuntos infinitos, solo que este de aquí es un conjunto numerable, y este de acá es un conjunto no numerable, ¿de acuerdo? Los dos son conjuntos infinitos, solo que este de aquí es un infinito como el de los naturales, y este de aquí es un infinito como el de los reales, ¿no? Y el hecho de que este conjunto sea no numerable
o el hecho de que R en realidad sea no numerable, implica que este de acá es no numerable, y también implica o garantiza la existencia de conjuntos infinitos que son más grandes, entre comillas, que el de los números naturales, ¿cierto? Muy bien. Pero existe otra manera de dividir el conjunto de los números reales, y de eso quería, eso es lo que les quería decir. Existe un conjunto que se llama el conjunto de los números algebraicos. Algebraicos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son los números algebraicos? Son los números que son raíces de polinomios con coeficientes racionales. Entonces, un número, a este algebraico lo voy a llamar A, ¿de acuerdo? Un número alfa pertenece a, sí, solamente sí, alfa es raíz de un polinomio, o sea, existe un polinomio P que pertenece a, vamos, no sé si ustedes, chicos, ¿han llevado estructuras algebraicas? ¿Se lleva ese curso todavía? Porque yo creo que cada año desaparecen cursos en la facultad. ¿Han llevado estructuras algebraicas o no? Todavía no, profe. Todavía no. ¿Así? ¿Por qué? ¿Porque no han querido o todavía no les corresponde? Algunos han llevado, creo, profesor. En mi caso sí he llevado, pero solamente el 1. El 1. Es porque no han querido, ya. Bueno, preguntaba porque no sé si conocen esta notación. Esto de acá representa los polinomios que tienen coeficientes racionales. Entonces, alfa es un número algebraico si es que existe un polinomio con coeficientes racionales tal que P de alfa es igual a 0. O sea, los números algebraicos son aquellos números que son raíces de polinomios con coeficientes racionales. Y los que no son algebraicos son los trascendentes. Voy a llamarlo T. Entonces aquí están los números no algebraicos que se llaman trascendentes. Por ejemplo, este número de aquí, raíz de 2, ¿qué será? ¿Algebraico o trascendente? Raíz de 2, ¿a dónde pertenece? ¿Pertenece a o raíz de 2 pertenece? Algebraico. Es algebraico, ¿no? Porque la raíz de 2 es raíz de este polinomio, ¿cierto? ¿Sí? Es raíz de este polinomio. P de x igual a x cuadrado menos 2. Y entonces uno comienza a pensar en un montón de números. Uno piensa en un montón de números. Y si yo les digo piense en un número, lo más probable es que la mayoría haya pensado en un número entero y positivo, ¿no? Cuando uno dice piensa en un número, a nadie se le ocurre, profe, yo pensé en e a la pi. No, pues nadie piensa en eso, ¿no? Piensa en un número, nadie dice, ya, pi medios. No, nadie está pensando en eso. Porque no son números muy comunes, digamos, ¿no? No son los números que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Porque nadie dice, falta pi minutos para que acabe la clase, ¿no? O préstame 5 soles, ¿no? Nadie dice eso, ¿no? Pero aun cuando estos números son tan poco utilizados, y alguien podría decir que por las puras me enseñaron o me hablaron de estos números pi, si nunca en mi vida me he encontrado con esos números, es cierto, ¿no? Probablemente nunca nadie se había encontrado con un número pi. Pero aun cuando estos números aparecen tan poco, aparentemente, perdón, estos no, los trascendentes aparezcan tan poco, estos trascendentes son más que los algebraicos, ¿ya? Se demuestra, y ese es el ejercicio que está propuesto en el libro, se demuestra que el conjunto de los números algebraicos es un conjunto numerable y el conjunto de los números trascendentes es un conjunto no numerable. ¿Sí? Entonces... El profe práctico lo les explico explica. eso. Ya, bacán. Entonces, pero aun cuando este es un conjunto muchísimo más grande, entre comillas, ¿no? Porque los dos son conjuntos infinitos, pues es medio complicado andar pensando en números trascendentes, ¿no? Porque si alguien dice, a ver, dame 5 números trascendentes, dame 3 nada más, pi, y que se me acabaron los ejemplos. Bueno, también está e a la pi, está pi a la ¿no? Pi a la pi, y uno comienza... Pero probar que estos son trascendentes, pues no es nada sencillo, ¿no? La trascendencia de pi demoró siglos en ser demostrada, ¿no? Entonces, la trascendencia de pi tiene que ver con un problema, que es el problema de la cuadratura del círculo, ¿no?
Ustedes, no sé si han leído algo de la historia de la matemática griega. Los griegos tenían, para los griegos, matemática era geometría, ¿no? O sea, si no se geometrizaba, no era matemática para ellos, ¿no? Por eso Platón había escrito en el frontis de su academia, ¿cómo era? Que no entre aquí quien no sepa geometría o algo así, ¿no? Y entonces, el problema de la cuadratura del círculo es... Ah, y otra cosa, la exigencia de estos tres problemas clásicos de la matemática griega era que sea todo resuelto con regla y compás. Y resolver con regla y compás a ver, mejor les explico completo. Tenemos un cuadrado, ¿ya? Un cuadrado. Imagínense que tenga al lado 1 nada más, ¿ya? Entonces, y este cuadrado tiene área 1. Y tenemos un círculo, ¿cierto? Solo que también queremos que este círculo tenga área 1, ¿no? Bueno, entonces, el problema era, claro, alguien hoy día puede decir, sí, pero eso es recontra fácil, ¿no? Porque lo único que hay que hacer es, le doy un nombre al radio, R, y digo pi por r al cuadrado es el área, igual a 1, y entonces el radio sería la raíz de 1 sobre pi, y listo, se acabó. ¿Qué? ¿No podían hacer eso los griegos? Lo que pasa es que este número de acá no es un número que se pueda construir con regla y compás. Ese número raíz de 1 sobre pi no es un número... porque esto de acá, que esto de acá tenga solución, equivale a escribir esto, ¿no? A escribir esta ecuación, pi por x cuadrado menos 1 igual a 0. Y esta ecuación no tiene como raíces a números algebraicos, ¿cierto? Este número de aquí no es un número algebraico. Claro que los griegos en esa época no sabían eso, porque los griegos habían escrito su matemática en términos de racionales, ¿no? Así que ese es un problema antiquísimo. Muy bien. Y la matemática está llena de este tipo de cosas, ¿ah? Que aparentemente uno no las ve, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes piensan en las funciones que son continuas, las que se pueden dibujar de un solo trazo. Entonces, cuando uno piensa en una función continua, pues pensamos en una curva como esta, ¿no? O sea, pues, siempre pensamos, a ver, imagínense el gráfico de una función. Nadie se está imaginando un gráfico que sea así, ¿no? Lleno de puntas, de picos, ¿no? Nadie está imaginándose eso. Todos pensamos en un gráfico así donde sea posible trazar una recta tangente, ¿no? O sea, que la función sea derivable. Y en mis tres gráficos, la función es derivable en todas partes. Pero, imagínense que colocan aquí está el conjunto de todas las funciones que se puedan imaginar. Entonces, aquí van a colocar a las funciones continuas, que son derivables. Ni siquiera estoy pidiendo mucho, en algún punto. Y las funciones continuas, que no son derivables, en ningún punto, o en punto alguno. Entonces, si alguien le dice, a ver, piensa en una función que sea continua, pero que no se pueda derivar. Bueno, quizás pensaron en el valor absoluto. Pero esta solamente no se puede derivar aquí, pero en todos estos puntos sí se puede. Bueno, entonces voy a pensar en una que sea así. Bueno, ya está bien, piensas en esa, pero si miras este pedacito de acá, esa es derivable también en todo ese tramo. Ahora, le colocas una lupa y ese pedacito lo vuelves a escribir así. Entonces, no sé si ustedes han visto esas curvas que describen los movimientos de la bolsa de valores, ¿no? Esas que se ven así, ¿no? Entonces, en realidad esas curvas, son ejemplos de funciones que son continuas, pero que no son derivables en ningún punto. Y ahora, ¿de cuáles habrá más? ¿De las que son continuas y sí se pueden derivar en algún punto, o de las que son continuas y no se pueden derivar en algún punto? Y que no son derivables en ningún punto. Pues resulta que este conjunto también tiene más funciones que el otro, ¿sí? Es más abundante en funciones. Bueno, chicos, pero eso ya son cuestiones de topología que seguramente la van a estudiar en su curso de topología. Muy bien, chicos, ya nos estamos saliendo del tema. A ver, ¿esto qué es esto? Aquí estamos, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a demostrar, para terminar con esta primera parte de sucesiones, vamos a demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿ya? Creo que en la siguiente página. En el libro está como un corolario, en realidad es un corolario, se demuestra como una consecuencia del teorema que probamos la clase pasada, que dice que toda sucesión monótona y acotada es convergente.
Pero por su importancia, prefiero colocarlo aquí como un teorema, porque es un teorema que, chicos, van a ver que lo van a ver un montón de veces en los cursos que siguen de la carrera. Teorema de Bolzano-Ballestras. Muy bien. Bueno, son dos matemáticos distintos, ¿ah? No vayan a pensar que que es, que es apellido paterno y materno, ¿no? Ya, que independientemente llegaron a este resultado, ¿ya? ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que toda sucesión que es acotada posee una subsucesión convergente. Entonces dice que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Muy bien. Existen en realidad varios teoremas de Bolzano-Weierstrass. Por ahí ustedes podrían encontrar quizás en algún texto, o quizás si buscan en internet, ustedes escriben teorema de Bolzano-Weierstrass, podría aparecer un teorema que no sea este de aquí, ¿ya? Y podrían ustedes encontrar un teorema que es otra manera de escribir o simplemente un teorema distinto, ¿ya? Porque hay varios teoremas con este nombre. Por ejemplo, uno de los teoremas más importantes de nuestro curso, y que lo vamos a probar, no sé, pues en unas 5 semanas, es el teorema del valor intermedio. Este de aquí también es un teorema de Bolzano, ¿sí? Que a menudo se le conoce también como el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿sí? También hay un teorema en topología, ¿no? Que dice eh, que tiene que ver con los puntos de acumulación, ¿no? Bueno, vamos a probar el teorema. En el libro hay una demostración que no está muy, bueno, no sé si ustedes al leerla la entiendan, no sé, pero varias veces los alumnos me dicen que esa demostración no está clara, y cuando yo la he hecho en clase también me han dicho que no está clara. Así que voy a hacer varios dibujos, ¿ya? Con la única intención de que esto quede claro, ¿ya? En el libro hacen la demostración definiendo un conjunto de elementos de la sucesión al que lo bautizan con el nombre de elementos destacados, ¿ya? A ver, vamos a ver. Si no se entiende algún paso, me avisan. En la clase pasada, o en las clases pasadas, porque creo que esta ya es nuestra tercera clase de sucesiones, no me acuerdo. Cuando he dibujado los elementos de una sucesión, he colocado aquí en el eje horizontal los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y he marcado los elementos de la sucesión con puntos. Por ejemplo, así, así, ¿cierto? Y les decía que este de acá es el X1, este de acá es el X, no, perdón, este de acá sería el X2, este es el X3, X4, X5. ¿Sí? Listo. Pero, como recordarán, una sucesión es una función que va de lo naturales a los reales. Así que lo que voy a hacer ahora, con la intención de que esto quede claro y quizás con la intención de aclarar el porqué del nombre de elemento destacado, voy a unir estos puntos, ¿ya? Entonces voy a mirar mi función así, ¿cierto? Entonces cuando haga el gráfico voy a hacer eso. Pero no porque sea una función continua, no es por eso, es solamente para darle un sentido geométrico a lo que voy a escribir con símbolos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo por eso. Pero nosotros ya sabemos que si miramos este punto, en realidad nos estamos refiriendo a este elemento de la sucesión. Si miro este punto de aquí, estoy mirando a este elemento de la sucesión, ¿de acuerdo? Los elementos de la sucesión están en el eje vertical, ¿ya? Así tenemos que entender los gráficos que voy a hacer. Muy bien. Entonces, comenzamos. Vamos a borrar esto. Uh -huh.
Ya. A ver, ¿cómo comenzamos? Ya, vamos a comenzar con un dibujito. A ver, ¿dónde hay una regla? Ya. A ver, miren, voy a marcar unos puntos. Imagínense que cada punto que marque corresponde a un elemento de la función, ¿ya? O sea, de la sucesión. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá, un poquito más abajo para que se vea mejor, por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá. Listo. Ahí esos puntos, ¿ya? Entonces voy a unir, solamente para que se vea cómo es esto. Así. Ahí está. Ahí está. Aquí. Y por acá, a ver, para que se note un poquito mejor, lo voy a marcar aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces, listo. Tenemos aquí unos puntos verdes en donde están los elementos de la sucesión. Entonces, a ver, imagínense que estos elementos corresponden a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Entonces yo quiero que me digan, obviamente sus imágenes están acá, ¿no? Este es el X1, este de acá se llama X2, este de aquí se llama X3, este de acá se llama X4 y el X5 sería este de aquí. Podría dibujar más elementos, pero creo que es suficiente. Yo quisiera que me digan si existe algún elemento xn, ¿ya? O x, voy a llamarlo n sub 0, este de acá que va a estar fijo, ustedes me van a decir cuál es. Tal que cumpla esto, tal que xn sub 0 sea mayor que xn para todo n que sea mayor que n sub 0. A ver, lean bien eso. Díganme si existe o no existe este de acá. Sí, profesor. ¿Cuál sería? El X sub 2, X sub 3 podría ser. El X sub 2 y el X sub... creo que no, ¿eh? Creo que el X sub 2 sí. A ver, mira bien el gráfico. Chicos, ¿están entendiendo la pregunta o no? Yo quiero que miren este gráfico y que me digan en este gráfico si existe algún elemento, en todo caso que me digan cuál o cuáles, que cumpla toda esta condición de acá. Solamente con ese gráfico. Sí, profe. ¿Cuáles serían? Puede ser primero sería el 2, o puedo ser el 4. Ajá. Solo hay dos, ¿cierto? No, bueno. Si es que acaba en 6, habrían 3, porque el X5 también valdría, ¿no? Entonces, a ver, lo que sucede es que, a ver, si ustedes miran este elemento, el X2, en mi gráfico es más grande que todos los demás. Así que ese de ahí inmediatamente cumple esto, porque yo necesito que, a ver, que valga esto. Lo voy a escribir para 2, ¿ya? Esta es la idea central. Si ustedes entienden esta idea, lo que siga va a estar bien. Yo creo que en el libro en la UNIMA, para que ese teorema quede claro, le ha faltado un dibujito, un gráfico. Entonces, acá yo coloco x sub 2 es mayor que xn para todo n mayor que 2. Vamos a ver. Si n vale 3
¿X2 es mayor que X3? Claro. Si n vale 4, ¿es mayor que X4? Sí. Si n vale 5, ¿es mayor que X5? Listo. Pero no es el único. No es el único que cumple con esta propiedad. ¿Ya? Entonces ya sé que el X2 cumple con eso. ¿Ah? Así que el X2 es uno de ellos. El X4 también cumple. Porque si yo digo, a ver, X4, el X4, no, profe, pero el X4 hay uno que es más grande. Sí, pero hay que darse cuenta que los subíndices los contamos a partir de que yo esté tomando. Así que si yo estoy tomando a partir de 4, entonces voy a mirar solamente los n que sean mayores que 4. Entonces debería valer esto, que X4 debería ser mayor que XN para todo n que sea mayor que 4. Bueno, y en mi gráfico solamente veo que está el 5 y el 6 mayores que 4. Y obviamente el X4, que es este de aquí, está por encima del X5 y del X6. ¿De acuerdo? Ahora, le voy a agregar un elemento más, ¿ya? Un elemento más para ver si cambia algo y ustedes me van a decir si cambia o no cambia algo. A ver, voy a colocar aquí este elemento de acá, por ejemplo. Pues, ¿qué pasa? No quiero borrar esto. Ahí está. Listo. Imagínense que este de acá sea el X7. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora les pregunto, ¿el X4 seguirá perteneciendo a, o sea, seguirá satisfaciendo esta condición o no? Entonces el X4 ya no satisface esa condición porque aquí tenemos un elemento, voy a llamarlo el 7, que no cumple esta condición, que no cumple esto, ¿ya? Porque si yo coloco X7, X4 es mayor que X7, no, X4 es menor que X7, así que ya no cumple. Entonces, ahora les pregunto, de nuevo, la misma pregunta. A ver, de acuerdo a esta figura que he hecho, solo la figura que he hecho, ¿cuántos elementos satisfacen esta propiedad? ¿Ah? ¿Cuántos son los que satisfacen? Solamente sería el X sub 2. ¿Se dan cuenta que solamente habría uno? ¿Sí? Listo. A ese elemento que satisface esta propiedad se le va a llamar elemento destacado. ¿De acuerdo? Y podríamos mirar el gráfico, quizás esa es la idea o esa es la razón por la que se llama destacado, porque miran el gráfico y destaca por su altura, digamos. ¿De acuerdo? Digamos que destaque por eso. Muy bien. Entonces, chicos, si entendieron este ejemplo con este gráfico, vamos a entender el teorema. ¿Ya? Si no lo entendieron, existe el video. ¿Ya? Existe la grabación. Y hay que mirar el gráfico y pueden hacer ustedes su propio gráfico y colocar más puntitos para que lo entiendan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comenzamos. Sea X sub n una sucesión acotada. ¿De acuerdo? Esa es nuestra hipótesis. Sea X sub n una sucesión acotada. Entonces, diremos que un elemento X sub X sub n es destacado, para usar el mismo nombre que usa el libro. Por si acaso, esta no es una definición matemática, ya, esto es un nombre nada más que se le ha colocado en la demostración. Diremos que X sub n es destacado si cumple lo siguiente: si X sub n es mayor que X sub m para todo m mayor que n. Para todo m que sea mayor que n. Para entender esto, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, en el gráfico, el elemento X sub 2 es un elemento destacado. Lo voy a dejar como estaba antes, ¿ya? Para que hayan dos ejemplos. El elemento X sub... Voy a hacer aquí una rayita que continúe por acá. Así, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento X sub 2 y el elemento X sub 4 son destacados. Entonces, los elementos X sub 2 y X sub 4 son destacados.
¿De acuerdo? Pero son destacados si es que yo supongo que todos los demás elementos de la sucesión van a estar por debajo, ¿cierto? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Entonces ahora, que ya sé lo que es un elemento destacado y ya tengo la idea geométrica de lo que es un elemento destacado, vamos a definir un conjunto, ¿no? Entonces definimos el conjunto. Por ejemplo, si yo sé que x2, x4, el x9, el x32 son elementos destacados, a todos estos índices o a todos estos subíndices los voy a colocar en un conjunto. ¿De acuerdo? Así que el conjunto que voy a definir va a ser el conjunto de los subíndices. ¿De acuerdo? Entonces definimos el conjunto D, que va a ser el conjunto de todos los números naturales n, tal que x sub n es un elemento destacado. Listo. Así que este es un conjunto de subíndices y además tenemos que notar que este es un subconjunto de los naturales, ¿cierto? Y como es un subconjunto de los naturales, entonces tiene un primer elemento. Saco ese primer elemento y lo que queda va a tener un primer elemento. Saco esos dos elementos y lo que queda va a tener un primer elemento. ¿Qué significa? Significa que los puedo ordenar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, definimos este conjunto en ya, el cual supondremos que ya está ordenado. Si no, con el principio del buen orden lo ordenamos. Supondremos que está ordenado. ¿A qué nos referimos ordenados? Es decir, este conjunto D se puede escribir así, como N1 menor que N2 menor que N3, ¿de acuerdo? Y así. Profe, ¿por qué coloca puntitos? ¿Acaso existen infinitos elementos? No lo sé, podría existir solamente una cantidad finita, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo sería D. Entonces, existen dos posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Que D sea finito. O que sea infinito. ¿Sí? Entonces vamos a ver en cada caso qué es lo que eso significa. Entonces, primero, si D es infinito, si D fuese infinito, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si D fuese infinito, por ejemplo, yo creo que no es conveniente escribir esto aquí porque podría ser finito, ¿no? Ya, vamos a poner que esté ordenado nada más. Todavía no voy a colocar eso. ¿Ya? Si D fuese infinito, por ejemplo, en este caso, ahora sí podría escribir eso que había escrito. N1 menor que N2, menor que NK, menor que, ahí está, infinitos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, consideramos esta sucesión. La sucesión, a ver, lo voy a probar para un elemento nada más. ¿Eh? A ver, miren. Voy a tomar el primero y el segundo, ¿ya? El N1 y N2. Entonces, esto de acá es el conjunto de los subíndices, pero si es el conjunto de subíndices es porque el elemento xn es destacado. Entonces, xn1 y xn2 son elementos destacados. Estoy tomando ahí dos consecutivos. Podría tomar cualquier par de elementos consecutivos, ¿de acuerdo? Son elementos destacados. Entonces,
¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Qué cosa significa que sea elemento destacado? Significa que xn1 es mayor que cualquier xm para todo m que sea mayor que n1. ¿Cierto? Listo. Ya está. Entonces, yo creo que necesito hacer otro dibujito. A ver. Entonces, voy a escribir aquí de nuevo lo que teníamos en la página anterior. ¿Eh? Entonces, como xn1 es destacado, entonces xn1 va a ser mayor que xm para todo m que sea mayor que n1. Entonces voy a escribir por aquí, o voy a dibujar por acá, cómo podría ser. Imagínense que por acá está la... Entonces, ese destacado, imagínense que esté aquí arriba. Ahí está. Ahí está. Como es el destacado, debajo, por encima de él no puede haber nada más. ¿De acuerdo? Entonces, nada más por encima. Así que podríamos tener por aquí. Por acá podría ir así. Por acá podríamos tener así. Por acá podría ser un poquito más para abajo. Algo así. Y así. Listo. Entonces, miren, imagínense que el X1, el XN1, sea este de acá. ¿De acuerdo? Este de aquí sería el XN1. Ese es el destacado. ¿Cierto? Aunque este parece que está más arriba, ¿no? Vamos a colocar un poquito más abajo. A ver, chicos, ¿cuál sería el XN2? ¿Cuál sería el XN2? A ver, ustedes me van a decir el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. ¿Cuál sería el XN2? 4. El 4 tiene que ser, ¿cierto? Listo, muy bien. Listo. Entonces, este de acá sería el XN2. XN2. Pregunta, ¿podría ser que el XN2 esté más arriba que el XN1? No, porque ya no sería destacado, ¿cierto? Entonces, en particular, como N2 o como N1 es menor que N2, ¿de acuerdo? O al revés, mejor, ¿no? Es lo mismo. Como N2 es mayor que N1, entonces, ¿qué cosa valdría? Valdría que XN1 debería ser mayor que XN2. ¿No? Análogamente, se prueba para el siguiente. Análogamente, XN2 tendría que ser mayor que XN3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Mayor que XN4, mayor que... ¿Cierto? Es decir, se prueba que el XNK es mayor que el XNK más 1. ¿De acuerdo? Y esto vale para todo K natural. Acuérdense que nuestro conjunto D era justamente los N1 menor que N2, menor que NK, menor que NK más 1, menor que, y estoy suponiendo, estoy en el caso en el que he supuesto que este conjunto D tiene infinitos elementos. ¿Qué cosa hemos probado? Hemos probado que XNK, ¿qué cosa es? Es decir, XN sub K es una sucesión, pero como estos elementos son elementos de nuestra sucesión original X sub N, entonces será una subsucesión. Es una subsucesión. Y además, por esta forma que tiene o esta desigualdad, resulta que es una subsucesión decreciente. ¿De acuerdo? Es una subsucesión decreciente de la sucesión XN. ¿De acuerdo? Y esta sucesión XN por hipótesis es acotada. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces que XN sub K es una sucesión monótona y acotada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tiene que ser convergente. Luego, XN sub K debe ser convergente.
Listo. Está aprobado. Está aprobado en el caso en el que D es infinito. ¿De acuerdo? Había supuesto aquí en la diapositiva anterior que D es infinito. Pero la otra posibilidad es que D sea finito. ¿De acuerdo? Así que vamos a probar ahora el segundo caso. Vamos a suponer ahora que D sea finito. Supongamos ahora que nuestro conjunto D es finito. ¿De acuerdo? No sé si lo voy a usar, pero vamos a darle un nombre. Este conjunto D, voy a suponer que sea N1 menor que N2. Como es finito, va a tener nada más un número fijo de elementos NK. Finito, ahí termina. ¿De acuerdo? Es un conjunto finito que lo ordenamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tiene un mayor elemento, ¿sí? Su mayor elemento es NK, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, supongamos que D sea finito. Como NK es su mayor elemento, el mayor elemento de D, entonces, ¿qué sucede? Entonces, sucede que si yo tomo un número más grande, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a llamar M1 a este número, a NK más 1, que es un número más grande, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento no pertenece a D, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ese es más grande que su mayor elemento. Este de acá no está en D. Y si no está en D, el elemento X, M1, no sería un elemento destacado. M1 no sería destacado. ¿Están de acuerdo? Porque si fuese un elemento destacado, este subíndice tendría que estar en el conjunto D, ¿de acuerdo? Y este subíndice M1 acabamos de ver que no está en D. Muy bien. Como no es un elemento destacado, entonces significa que no cumple la definición. La definición de destacado está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ese elemento X, M sub 1, no cumple la definición de elemento destacado. ¿Qué significa eso? Luego, va a existir, ¿qué sería cuál sería la negación de esto de aquí arriba? ¿No? Que eso no valga significaría que existirá un número M más grande que, en este caso, que este M1, voy a llamarlo M2, mayor que M1, tal que esta condición de aquí no se cumple. O sea, tal que XN1 va a ser menor o igual, perdón, tal que X M1 va a ser menor o igual que X M2. Listo. ¿Todo bien? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están acompañando la prueba? Muy bien. Entonces, este elemento XM2 tampoco es destacado. Entonces, como M2 es mayor que M1, ¿de acuerdo? Y M1 es mayor que NK, y NK es el mayor elemento destacado, entonces M2 tampoco pertenece a D. Y si no pertenece a D, significa que XM2 no es un elemento destacado. XM2 tampoco es destacado. Y nuevamente aplico la definición. Si no es destacado, entonces, ¿qué significa? Significa entonces que existirá un número M sub 3 mayor que M2, ¿de acuerdo? Tal que XM sub 2 va a ser menor o igual que XM sub 3. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Y así repetimos el razonamiento, ¿no? Entonces, repitiendo este razonamiento, ustedes se dan cuenta que estamos construyendo una sucesión. Miren los elementos que hemos construido. Tenía por acá un XM
M1 menor que XM2, luego XM2 menor que XM3, así que lo que estamos haciendo es construir una sucesión creciente, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo este argumento, construimos, o queda definida, queda construida, una sucesión creciente a la que vamos a denotar XM sub K. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta sucesión XM sub K es una sucesión creciente, entonces es monótona, y como es una subsucesión de X sub N, y X sub N era acotada, será una sucesión monótona creciente. Perdón, será una sucesión creciente y acotada, por lo tanto convergente. Entonces, así, tenemos que XM sub K es una sucesión, es una subsucesión de X sub N, es una subsucesión monótona y acotada de la sucesión X sub N. Luego, es convergente. Listo. Y eso era lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Hemos encontrado una subsucesión convergente. ¿De acuerdo? Luego es convergente, ¿no? Y eso termina la prueba. Ahí está. Muy bien. No sé si se han dado cuenta, chicos, que esto prueba otra cosa, ¿no? O sea, dentro de la demostración hemos probado que hay dos posibilidades, ¿no? A ver, por acá está. Nosotros habíamos definido este conjunto D y habían dos posibilidades, que D sea finito o que D sea infinito. Cuando D era infinito, lo que obteníamos era una sucesión decreciente. Y cuando D es finito, que es el último caso que he hecho, he obtenido una sucesión creciente. Entonces, en realidad podríamos obtener como corolario lo siguiente, que toda sucesión acotada posee una subsucesión monótona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Toda sucesión acotada posee una sucesión estrictamente monótona, ¿ya? O sea, una sucesión estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Sí? Eso se desprende directamente de la prueba que hemos hecho. A ver, lo voy a anotar. Perdón un ratito. ¿Aló? Profe, estoy en clases. Le llamo en... Sí, estoy en clases, profesor. Le llamo en 10 minutos. Ok, ya, hasta luego. Ya, chicos, disculpen la interrupción. Bueno, la demostración anterior prueba lo siguiente. Prueba el siguiente teorema. Entonces yo podría escribir mi teorema así. Toda sucesión acotada posee una subsucesión monótona. Listo. Y en realidad ya está demostrado, ¿no? Es parte de lo que está escrito. Muy bien, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos sobre esto? Nada más. Bueno, hay otra forma de probar, ¿ah? Hay otra forma. Quería hacer esta prueba porque me parece constructiva. Utiliza bastantes elementos de análisis, ¿no? Varias de las cosas que hemos hecho. Y creo que es importante entenderla, ¿ya? Pero existe otra manera de probar esto.
Me parece más, perdón, me parece más, más amigable, ¿no? Pero eso lo voy a hacer después del recreo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Eso se quedó ahí. Bueno, no hay preguntas, significará que todo está claro. Bueno, luego del descanso voy a hacer sucesiones de Cauchy. Chicos, pero, a ver, sobre sucesiones de Cauchy voy a utilizar ya unos apuntes que tengo para no estar escribiendo demasiado, porque creo que demoro demasiado a describir. Y les voy explicando de acuerdo a los apuntes que ya tengo, ¿ok? Si es necesario, podríamos rehacer alguna demostración en borrador. Y si terminamos sucesiones de Cauchy rápido, espero que sí, entonces voy a hacer la segunda demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass, que es conocida como la estrategia para, ¿cómo era? Hay un artículo famoso de cómo un matemático caza a un león en un desierto. ¿Han escuchado eso o no? Ya, esa es la estrategia de Bolzano, ya creo que es importante conocer ese argumento también. Muy bien, vamos a descansar. ¿Qué hora son? 8:10, 15 minutos, chicos. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar algo? Profesor, Sí. profesor, en cuanto avise por favor al compañero que pueda tocarle el video para que le pase los permisos. Ahorita les voy a decir quién es. A ver, vamos a parar la grabación entonces para saber quién es. Aníbal Silva Colca. ¿Está presente o no?